Hola, hola. Hola, hola. Buenos días. Yo soy Caro Díaz, consultora, facilitadora y coach, y estoy muy feliz y contenta de estar contigo en este nuevo ciclo de lectura, casi para iniciar el mes de julio, con el libro ándele, Hábitos Atómicos. Entonces, nos dice que es un método sencillo y comprobado para desarrollar buenos hábitos y eliminar los malos hábitos. Aquí James Clear nos va a mostrar por qué es que caemos tan fácil en dejar los buenos hábitos. No sé si te ha pasado, inicias el año con toda la disposición, el ejercicio, la inscripción, y estás ahí, pero de pronto algo sucede como que se te mete el espíritu de, ay, no, luego no pasa nada, no es para tanto, tú relajado, y entonces votamos esos buenos hábitos que queremos comenzar a crear, pero ni siquiera, o sea, lo pongo entre comillas, porque ni siquiera han llegado a ser hábito. Entonces, vamos a hacer una exploración, pero también, sobre todo, vamos a ver cómo sí podemos generar estos hábitos que nos van a llevar a cambiar nuestros resultados. De hecho, él hace una pregunta y dice, todo esto parte de la pregunta simple pero poderosa, que es cómo podemos vivir mejor. Entonces, ¿estás listo? Buenísimo. Bueno, él al inicio del libro pone una descripción o hace una referencia sobre conceptos. Dice atómico, una cantidad extremadamente pequeña de una cosa, la unidad más pequeña e irreductible que forma parte de un sistema mayor. Dos, la fuente de una inmensa energía o poder. Hábito, una rutina o práctica que se realiza de manera regular, una respuesta automática a una situación específica. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pues vamos a iniciar. Te platico, él lo que hace es, nos habla de principios, eso me encanta de los autores. Primero nos hablan de principios y de ahí cómo podemos ir construyendo. Entonces, primera parte, bueno, nos habla de su historia, de ahí vienen los principios fundamentales. Dice por qué los pequeños cambios generan una gran diferencia. Después nos va a hablar de leyes, es como Harbecker que nos hablaba de los archivos de riqueza. Aquí nos habla de leyes. Primero, hacerlo obvio. Dos, hacerlo atractivo. Tres, hacerlo sencillo. Cuarto, hacerlo satisfactorio. Y dice tácticas avanzadas. ¿Ok? Entonces, ok. Es que me está saliendo un par de mensajes en el video, pero bueno, espero que no nos afecte. Ah, muy bien. Bueno, vamos a hablar de la historia. Esto es importante, saber de dónde surge este tema de nuestro autor. Dice, mi historia. El último día de mi primer año de bachillerato, un bat de béisbol me golpeó en pleno rostro. Uno de mis compañeros intentó hacer un movimiento largo para pegarle a la pelota, pero el bat se le resbaló y voló hacia mí antes de golpearme directamente entre los ojos. No conservo el recuerdo del momento justo del impacto. El bat me aplastó la cara de tal manera que la nariz se me convirtió en una especie de letra U distorsionada. El golpe literalmente provocó que el tejido blando de mi cerebro se incrustara en la pared posterior del cráneo. ¡Uf, qué fuerte! De inmediato mi cerebro comenzó a inflamarse como una ola expansiva que recorrió el interior de mi cabeza. Una fracción de segundo bastó para que yo terminara con la nariz rota, con fracturas múltiples en el cráneo y con las cuencas de los ojos hechas añicos. Cuando abrí los ojos pude ver a la gente a mi alrededor mirándome fijamente y corriendo a ayudarme. Dirigí la mirada hacia abajo y me di cuenta de las manchas rojas en mi ropa. Uno de mis compañeros se quitó la playera y me la pasó. La usé para bloquear el chorro de sangre que me escurría por la nariz fracturada. Conmocionado y confuso, no era capaz de darme cuenta de la seriedad de mi accidente. El maestro me rodeó los hombros con el brazo y comenzamos a caminar lentamente por el largo camino que conducía a la enfermería escolar.
Cruzamos el campo de béisbol, bajamos la colina y volvimos a entrar a la escuela. Había varias manos tocando mis costados y sosteniéndome. Nadie parecía darse cuenta de que cada minuto era importante. Cuando llegamos a la enfermería, la enfermera me hizo una serie de preguntas. ¿En qué año estamos? 1998, respondí. En realidad se trataba del 2002. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? Bill Clinton. Le dije, la respuesta correcta era W. Bush. ¿Cómo se llama tu mamá? Dudé, pasaron 10 segundos. Patty, dije tranquilamente, sin darme cuenta que me había tomado 10 segundos recordar el nombre de mi madre. Esa es la última pregunta que recuerdo. Mi cuerpo era incapaz de soportar la rápida inflamación de mi cerebro y perdí la conciencia antes de que la ambulancia llegara. Minutos después, la ambulancia me sacaba de la escuela en dirección al hospital local. Poco después de llegar al hospital, mi cuerpo comenzó a colapsar. Estaba luchando por realizar las funciones más básicas como tragar y respirar. Sufrí la primera convulsión de ese día. Después dejé de respirar por completo. Mientras los doctores se apuraban a suministrarme oxígeno, tomaron la decisión de llevarme a otro hospital que contara con el equipo necesario para controlar una situación tan delicada. De inmediato solicitaron un helicóptero que me trasladara a un hospital mejor equipado, un hospital mejor equipado en Cincinnati. ¿Qué tal? Espero ya no me siga saliendo este mensajito del Facebook. Pero bueno. Una camilla me llevó rodando desde la sala de emergencias hasta el helipuerto que estaba cruzando la calle. La camilla se sacudía conforme avanzaba en el accidentado pavimento de la calle mientras una enfermera bombeaba oxígeno de forma manual hasta mis pulmones. Mi madre, que había llegado al hospital un poco antes, se subió al helicóptero conmigo y durante todo el trayecto me sostuvo la mano, aunque yo seguía inconsciente y era incapaz de respirar por mí mismo. Mientras mi madre viajaba conmigo en el helicóptero, mi padre fue a casa a ver cómo estaba mi hermana y mi hermano y a comunicarles las malas noticias. Tuvo que esforzarse para contener las lágrimas cuando le explicó a mi hermana que no podría asistir a su graduación de bachillerato, que sería esa misma noche. Después de encargar a mis hermanos con amigos y familiares, manejó hasta Cincinnati para encontrarse con mi madre en el hospital. Cuando mi mamá y yo aterrizamos en el techo del hospital, un equipo de casi 20 doctores y enfermeros ya nos esperaba en el helipuerto para llevarme a una unidad de traumatología. Para entonces, la inflamación de mi cerebro era tan severa que estaba sufriendo repetidas convulsiones postraumáticas. Cuanto antes debían operarme los huesos rotos de la cabeza, pero no estaba en condiciones de soportar una cirugía. Después de otra convulsión más, la tercera del día, me indujeron en estado de coma y me colocaron un respirador artificial. Si sabes un poquito de medicina, te vas a dar cuenta que este hombre, bueno, en ese entonces, chiquillo, estaba realmente al borde de la muerte. No era cualquier cosa lo que estaba pasando. El hospital donde estábamos no les resultaba extraño a mis padres. 10 años antes habían entrado al mismo edificio después de que mi hermana fue diagnosticada con leucemia a los 3 años. Por entonces yo tenía 5 años y mi hermano tan solo 6 meses. Después de 2 años y medio de tratamientos de quimioterapia, punciones espinales y biopsias de médula espinal, mi hermana menor por fin salió del hospital contenta, sana y sin cáncer. Ahora, después de 10 años de vida normal, mis padres se encontraban de nuevo en el mismo lugar, pero con otro de sus hijos. Cuando entré en coma, el hospital envió a un sacerdote y a una trabajadora social para confortar a mis padres. Se trataba del mismo sacerdote que habían conocido una década antes, el día en que se enteraron de que mi hermana tenía cáncer. Conforme se fue haciendo de noche, una serie de aparatos se encargaron de mantenerme con vida. Mis padres pasaron la noche en una colchoneta del hospital con gran inquietud. Por momentos caían rendidos de cansancio, pero enseguida despertar llenos de preocupación. Tiempo después, mi madre me contó que esa había sido una de las peores noches de su vida. Mi recuperación. Afortunadamente, la mañana siguiente mi respiración se había normalizado a tal punto que los doctores se sintieron confiados en sacarme del coma inducido. Cuando por fin recuperé la conciencia, descubrí que había perdido el sentido del olfato.
Para hacer una prueba, una enfermera me pidió que me sonara la nariz y que a continuación olfateara un jugo de manzana. Mi sentido del olfato regresó, pero el hecho de sonarme provocó que el aire pasara a través de las fracturas que tenía en la cuenca del ojo, lo cual empujó el globo ocular izquierdo hacia afuera. El globo quedó salido de la cuenca, sostenido apenas por el párpado y el nervio óptico que lo unía a mi cerebro. El oftalmólogo afirmó que mi ojo gradualmente volvería a su sitio conforme el aire saliera de la cuenca, pero le era imposible determinar cuánto tiempo le tomaría recuperar su posición normal. Me habían programado para una cirugía una semana después para darme un poco más de tiempo para recuperarme. Todavía tenía el aspecto de alguien que hubiera estado en el lado equivocado de un cuadrilátero de boxeo. Pero de cualquier manera me dieron autorización para salir del hospital. Regresé a casa con la nariz rota, media docena de fracturas faciales y el ojo izquierdo desprendido de su órbita. Los meses siguientes fueron muy duros. Tenía la impresión de que todo en mi vida había sido puesto en pausa. Tuve visión doble por semanas y literalmente no podía ver una sola dirección. A mi ojo le tomó más de un mes regresar a su posición original. Entre las convulsiones y los problemas con la vista, pasaron 8 meses antes de que pudiera volver a manejar un auto. En las sesiones de terapia física tuve que practicar patrones motores básicos como caminar en línea recta. Estaba determinado a no permitir que mis heridas me doblegaran, pero debo admitir que en más de una ocasión me sentí deprimido y abrumado. Cuando regresé al campo de béisbol, quiero decirte que la historia no es tan triste, ¿eh? O sea, empieza feita, pero se mejora. Pero la historia que nos comparte el autor tiene una razón, un motivo de ser, así que no te muevas de tu lugar. Cuando regresé al campo de béisbol, justo un año después, fue muy doloroso darme cuenta de lo mucho que me faltaba por conseguir. El béisbol siempre había formado parte de mi vida. Mi padre había jugado para las ligas menores de los Cardenales de San Luis y yo soñaba con jugar también en las ligas profesionales. Después de haber pasado meses en rehabilitación, lo que más deseaba era volver a jugar béisbol. Pero mi regreso al campo no se dio de buena manera. Cuando comenzó la temporada, fui el único jugador de segundo grado que no pasó a formar parte del equipo principal de la escuela. Por el contrario, fui relegado a formar parte del equipo de primer grado. Yo había jugado béisbol desde que tenía 4 años y para alguien que había dedicado tanto tiempo y esfuerzo a un deporte, haber sido rechazado del equipo principal había sido muy humillante. Recuerdo con nitidez el día que me comunicaron la noticia. Me senté en mi auto y lloré mientras desesperadamente recorría con la mano el cuadrante de la radio para encontrar una melodía que me hiciera sentir mejor. Después de un año de inseguridades, cuando ya había llegado al 3er grado de bachillerato, logré ser admitido en el equipo principal de la escuela. Sin embargo, casi nunca pude entrar al campo de juego. Jugué 11 entradas en la temporada, lo cual apenas equivale a un juego completo. A pesar de mi deslucida participación en la temporada escolar, seguí creyendo que podría lograr convertirme en un gran jugador y tuve la certeza de que si las cosas iban a mejorar, yo sería el único responsable de lograrlo. El momento decisivo llegó 2 años después de mi accidente, cuando entré a la Universidad de Denison. Se trataba de un nuevo comienzo y la universidad era el lugar donde descubriría el poder de los pequeños hábitos. ¿Cómo aprendí en qué consisten los hábitos? Inscribirme a Denison fue una de las mejores decisiones de mi vida. Me gané un lugar en el equipo de béisbol y cuando estaba en el último lugar de la lista porque era un novato, realmente estaba emocionado por haberlo conseguido. A pesar del caos que había sido mis años de bachillerato, había logrado convertirme en atleta universitario. Aunque ya había sido admitido en el equipo, los entrenamientos no iban a comenzar pronto, así que decidí dedicar el tiempo a ordenar mi vida. Mientras mis compañeros se desvelaban jugando videojuegos, yo desarrollé buenos hábitos de sueño y todas las noches me iba a dormir temprano. Yes. En el desordenado mundo del dormitorio universitario, yo me propuse mantener mi habitación limpia y ordenada. Yes. ¿Por qué hago yes? Porque son de mis hábitos. Y que luego cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno. Estas mejoras no eran muy significativas, pero me hacían sentir que tenía control sobre mi vida. ¿Sí? Comencé a sentirme seguro nuevamente y a creer en mí. Esta sensación de seguridad que iba en aumento se reflejó en mi desempeño escolar. Conforme mejoré mis hábitos de estudio, logré un promedio de 10 durante todo el primer año. Un hábito es una rutina o una conducta que se practica con regularidad y en muchos casos de manera automática. A medida que pasaban los semestres, acumulé pequeños hábitos que repetía de manera consistente y que,
eventualmente me llevaron a conseguir resultados que ni siquiera hubiera podido imaginar cuando entré a la universidad. Por ejemplo, por primera vez en mi vida adquirí el hábito de levantar pesas varias veces a la semana. Durante los siguientes años, con mi estatura de 1,95 metros, o sea, bastante alto, logré pasar de 78 kilos a 90 kilos de musculatura sin grasa. Cuando comencé el segundo año en Denison y se inauguró la temporada de béisbol, fue el principal pitcher del equipo de lanzadores. Durante mi tercer año, el equipo votó por mí para que fuera su capitán y al final de la temporada fui seleccionado por parte del equipo de toda la conferencia universitaria. Sin embargo, no fue sino hasta mi último año cuando mis hábitos de sueño, de estudio y de levantamiento de pesas realmente rindieron frutos. 6 años después de haber sido golpeado en el rostro por un bat, ojo, quiero que te des cuenta en qué lugar estaba 6 años antes y todo lo que fue sucediendo en su vida y cómo esos hábitos le permitieron llegar a eso. A lo mejor ahorita lo escuchas o si estás leyendo conmigo, lo lees y dices, o sea, pues está bien, ¿no? Quiero que investigues realmente qué es lo que pasa con una persona con un golpe de ese tipo. Yo te puedo decir de cerca, mi mamá tuvo una malformación arteriovenosa, lo cual hizo que tuviera un sangrado en el cerebro y ese sangrado generó como un coágulo y ese coágulo recorrió su cerebro, entonces su lado izquierdo. Entonces empezó a tener memoria de corto plazo, o más bien a no tener memoria de corto plazo, balbuceaba al hablar, repetía las cosas, se iba de lado, o sea, era algo impresionante. Por eso ya leer esto dije, claro que sé. Y mira, lo de mi mamá yo creo, de escala de 1 al 5, con respecto a eso, mamá estaba en el 1, porque incluso nos dijeron, un estornudo de tu mamá se muere. Duró todavía años más. Pero es algo extraordinario. Por eso te pido que investigues, porque lo que hizo esta persona es, wow, literalmente un milagro, porque se pudo haber quedado en, no, pobrecito de mí, la cara deformada y lo que hacemos muchas veces, que es autocompadecernos, pero lo que hizo fue un cambio radical, ¿ok? Entonces dice, 6 años después de haber sido golpeado en el rostro por un bat, llevado en helicóptero a un hospital e inducido a un estado de coma, fui seleccionado como el mejor atleta masculino de la Universidad de Denison. También fui nominado como parte del equipo de Academic All-American del canal de televisión ESPN, un honor para estar reservado únicamente a 33 jugadores de todo el país. Para el momento en que me gradué, había obtenido 8 récords universitarios en diferentes categorías y gané el más importante galardón académico de la universidad, la medalla del presidente. Espero que me disculpen si toda esta historia suena un poco arrogante, pero para ser sincero, no hay nada de legendario en mi carrera como atleta y realmente nunca jugué de manera profesional. Sin embargo, si vuelvo la mirada hacia aquellos años, me doy cuenta de que logré algo que raramente se consigue: desarrollé mi potencial. Y estoy convencido de que los conceptos que conforman este libro también pueden ayudarte a desarrollar tu propio potencial. Todos enfrentamos retos a lo largo de nuestra vida. Este accidente fue uno de mis retos y la experiencia me enseñó una lección fundamental. Los hábitos que en un principio pueden parecer pequeños y poco significativos se transformarán en resultados extraordinarios si tienes la voluntad de mantenerlos durante varios años. Todos tenemos que lidiar con contratiempos y retrocesos, pero a la larga, la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros hábitos. Si mantienes los mismos hábitos que tienes ahora, tendrás resultados equivalentes. Si mejoras tus hábitos, cualquier cosa es posible. Probablemente existan personas capaces de alcanzar grandes logros de la noche a la mañana. Yo no conozco ninguna. Yo ciertamente no soy una de ellas. No existió un único momento clave en mi camino, desde el coma inducido hasta el equipo del canal de ESPN. Hubo muchos momentos clave, una suma de ellos. Se trató de una evolución gradual, una larga serie de pequeños triunfos y modestos avances. La única manera de progresar, la única opción que tuve, consistió en comenzar a dar pasos pequeños. Esta es la misma estrategia que utilicé cuando comencé mi propio negocio y cuando hice la escritura de este libro. De pronto queremos hacer cambios radicales y yo siempre le digo a mis coaches, pasitos pequeños.
celebremos esos pequeños pasos, porque de pronto me dice, ay, es que nada más hice esto, es extraordinario, ya comenzaste, eso es buenísimo, ¿ok? Y siempre le digo bueno, a la gente que me contrata de esas empresas, le digo, celebremos esos pequeños pasos, ese es un avance impresionante. Bueno, le voy a dejar hasta ahí porque ya llevamos prácticamente 20 minutos. Todavía no terminamos la introducción, nos faltan un par de hojas, eso lo vamos a continuar mañana. Pero bueno, ya te diste cuenta, pasos pequeños nos pueden llevar a grandes resultados. A veces no queremos comenzar un hábito porque pensamos que es un gran paso, pero no, pasitos pequeños. Si nunca has hecho ejercicio, no quieras correr un maratón. Empieza por salir a caminar, pero hazlo todos los días, ¿ok? Pequeños hábitos. Recuerda que esa constancia es la que te va a dar la energía para generar cambios extraordinarios. Y bueno, nos vemos el día de mañana. Voy a revisar porque vi que hubo personas que se conectaron y se desconectaron. Entonces, no sé si hubo un tema de la configuración del video o cosa por el estilo. Lo voy a revisar. Y si no, nos vemos el día de mañana, ¿ok? Que tengas un extraordinario inicio de semana. Te mando muchos besos y abrazos. Nos vemos. Bye bye.